En un mundo tan globalizado como el de hoy, es cada vez más difícil encontrar algo que nunca hayamos visto, algo distinto a la hora de viajar. Y como nací muy tarde para descubrir nuevos países y continentes y muy temprano para ir al espacio y descubrir otros planetas, decidí venir a un lugar que en mi imaginario está lo más alejado, no solo física, sino también culturalmente del lugar donde me tocó nacer. Así que venimos a las antípodas de Santa Fe, Argentina. Venimos a China, a Shanghái. Shanghái tiene 25 millones de habitantes, es la tercera ciudad más poblada del mundo y es una ciudad absolutamente enorme. Tiene 6.300 kilómetros cuadrados. Más o menos para dimensionar, Cava tiene unos 200 kilómetros cuadrados, o sea que entran unas 30-31 cavas adentro de Shanghái. Estamos exactamente en las antípodas de Argentina, es decir, si pudiésemos hacer un pozo acá y llegar al otro lado del mundo, terminaríamos en Entre Ríos. Mientras acá todos están así, allá todos están así. Y entre todos esos hay un mundo entero de distancia. A diferencia de otras ciudades turísticas del mundo, acá la gente no habla para nada inglés. Así que tenés que usar tu traductor y ir por la vida hablándole al teléfono o sacando fotos y traduciendo. Todo ya es un poquito más tedioso. Así que si vas a venir, tenés que ya tener una idea de que a menos que hables chino, vas a tener que estar con el celular traduciendo absolutamente todo. En China hay cámaras por todos lados y están cada 10-15 metros, están en postes, están en los semáforos, están por todos lados. Y no es que hay un poste como con 4 o 5 cámaras todas enfocando en distintas direcciones, o sea que todo el tiempo te sentís observado. Como que no hay punto ciego, está todo siendo grabado todo el tiempo. El teléfono celular es algo indispensable acá porque todo, absolutamente todo lo haces mediante el celular. Lo usás para moverte con el GPS, lo usás para comunicarte con los chinos y lo usás para pagar todo, desde la reserva del hotel hasta un souvenir. Es tan pero tan indispensable el teléfono para vivir la vida acá que en todos lados vas a encontrar estaciones con cargadores portátiles que los alquilás y puedes cargar el teléfono, porque realmente sin el teléfono no me imagino la vida acá sin un teléfono móvil. Donde estamos caminando ahora es la zona que se conoce como The Bund o el Bund Bamboo, no sé cómo se dice, que es todo lo que está acá atrás. Y lo que tengo acá atrás es el distrito de Pudong y es el skyline más famoso de toda la ciudad. Y de China también podría decir, ¿no? Este distrito es un gran ejemplo del desarrollo que tuvo China y principalmente Shanghái en las últimas décadas. En los años 90 este lugar se veía así y ahora no es más que una ventana al futuro, como pueden ver, y lo ha sido ya desde hace varios años. De hecho, en el año 2013 acá en Shanghái filmaron la película Her, que transcurre en un Estados Unidos futurista, y para ambientar las escenas solamente tuvieron que venir a Pudong. Esta torre que está acá atrás es esta, así. Un poquito más a la izquierda. Esa torre que está ahí es la torre de Shanghái, que es la tercera torre más alta del mundo. Hasta el año pasado era la segunda, pero ahora construyeron una en Kuala Lumpur, bueno, no importa. Es la segunda torre más alta del mundo, a la que vamos a subir luego. Pero otra cosa a tener en cuenta es que no se ve un choto acá atrás. Y no es porque esté nublado, sino que es por toda la contaminación que tiene esta ciudad. Lo cual es muy raro porque los autos son todos eléctricos, las motos son todas eléctricas y sin embargo la polución se ve. Podés verlo. Pero bueno, esa es la torre de Shanghái. Esta está streameando hace 20 minutos. Se ve mucha gente streameando en la calle. A pesar de tratarse de una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, no solo vas a encontrar turistas en el Bund. También vas a ver gente haciendo su vida normal, que sale a correr, que sale a bailar y obviamente a los turistas como uno sacando fotos. Quizás con un poco más de empeño del que uno acostumbra a ver.
En China no funciona Google y ahí te das cuenta lo mucho que utilizas Google en tu vida. O sea, no hay Gmail, no hay Google Maps, no hay traductor de Google, cosa que vas a necesitar mucho acá. Tampoco hay YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, nada. La solución es usar un VPN, poner que estás en otro país y listo. A mí me funcionó bien, pero quién sabe cuánto va a pasar hasta que se aviven también con eso. Pero no hay VPN que valga si no tenés datos. Entonces lo que hicimos fue comprar un chip chino que te lo venden ahí en el aeropuerto. También descargamos un Google Maps chino que funciona bárbaro, pero está todo en chino y hay que sacar captura y traducirlo y todo. Así que uso la VPN y uso el Google Maps. Hasta ahora me funcionó bastante bien. Acá todo se maneja con una sola aplicación que se llama Alipay, que ahí tenés linkeada tu tarjeta de débito y desde ahí haces todos tus pagos. Entonces es muy práctico. Todos los negocios aceptan Alipay y tienen un QR que vos tenés que escanear y el pago es rapidísimo y muy simple. Todo el mundo acepta este tipo de pago y no hay un monto mínimo, así que podés comprar cualquier cosa. Es importante setear tu Alipay antes de venir porque lo vas a necesitar desde el momento cero. Desde el momento que pones un pie en China vas a necesitar Alipay. Y dentro de esa aplicación tenés múltiples otras aplicaciones como por ejemplo el traductor o Didi, que es básicamente el Uber chino. Este lugar de noche es mejor que de día, pero 10 veces mejor que de día. Las luces son impresionantes. La cámara no le hace justicia, 1000 veces digo esto, pero esta vez es en serio. Hay gente sacándose fotos, obviamente, pero gente poniéndole muchas ganas a las fotos. Mira, ¿ves? Y salen todos ahí con la fotito, muchos tienen su equipito de foto, ¿ves? Pum, la lucecita. De este lado también está buenísimo. Están todos los edificios iluminados. Si bien está buenísimo, el protagonismo de este lado se lo quita. Obviamente esta parte es una locura. Es totalmente futurista. Es una onda muy cyberpunk. De día, como está toda la contaminación, se ve como toda una bruma. Y ahora de noche no se ve, pero todavía tiene como esa onda. Voy a poner un poquito de musiquita cyberpunk. Para subir al mirador de la Torre de Shanghái hay que tomarse un ascensor que alcanza una velocidad de 18 metros por segundo. Dicho sea de paso, es el ascensor más rápido del mundo. En poco más de 50 segundos ya te encontrás en el piso 118. ¡No! Con 632 metros de altura, se trata de uno de los rascacielos más sostenibles del mundo gracias a su diseño en espiral y a su doble fachada. La vista que tengo acá atrás es literalmente como veíamos las ciudades del futuro en las películas. Es una locura en serio. Nunca vi algo así, nunca. Cuenta con jardines que ayudan a regenerar el aire y el agua que se utiliza para el aire acondicionado y la calefacción proviene de su sistema de recolección de agua de lluvia. Así que este edificio no es solo una vista bonita, pero tiene una vista muy bonita también. Con esta aplicación Alipay también tenemos un servicio Didi Travel, que es el Uber de acá. Acá puse la dirección del hotel y los precios son una locura de baratos. 9 yuanes, 10 yuanes, que son prácticamente 90 centavos de euro o 1 euro. Que vamos a confirmar y nos vemos en el hotel. Acá me encontré con esta máquina de café que no la atiende nadie, es un robot que te prepara el café y obviamente que vamos a probarlo. Acá tenemos, a ver, vamos a pedir un cappuccino por 10 yuanes.
Vamos a pedir un cappuccino checkout. Vamos a pagar con Alipay. Escaneamos. Pay. Ahí viene el cafecito. Cappuccino 即将完成，请先在机器侧面。 La ruedita. Cappuccino 好了，请在1号取杯。引领福利，6块6就可以喝到。 Está mejor que el café que nos dieron en el hotel. Está buenísimo. Es la primera vez que me hace un café un robot. No, mentira, las máquinas expendedoras de café son robots. Esta es una máquina expendedora de café, pero te muestran el robotito para que boludos como yo estemos filmando. ¡El futuro! Está bueno, en serio, ¿querés probar? 我们的勇敢的人买了它珍贵的热饮后就走了。 让精品咖啡步入6元时代，百分百鲜奶，全封闭空间。 El subte de Shanghai es el sistema de metro más extenso de todo el mundo. Y aunque es relativamente nuevo, tiene 800 kilómetros de extensión y más de 500 estaciones. China cuenta con trenes de alta velocidad llamados maglev que utilizan un sistema de levitación magnética, de ahí viene el nombre. Estos trenes van al palo y permiten hacer viajes largos en muy poco tiempo. Por ejemplo, pueden llevarte de Shanghai a Beijing, o sea, más de 1000 kilómetros, en menos de 5 horas. Y todo esto sin sentir vibraciones, a pesar de que estás yendo a 300 kilómetros por hora. Esto lo vamos a ver más a detalle en un próximo video, porque ahora te voy a mostrar algunos otros pequeños detalles de Shanghai que me hacen sentir en un futuro no tan lejano, pero futuro al fin, digamos alrededor del año 2034 o quizás enero de 2035. Cabinas telefónicas con sistema de carga inalámbrica y botones que hacen ruidito. ¿Ruidito? Esta máquina que le metes botellas y sacas plata. Carteles de publicidad enormes con efecto 3D. Los baños públicos pueden ser una locura, son muy modernos y muy limpios. En la estación de tren, que también es aeropuerto, tenés una pantalla fuera del baño que te dice cuáles lugares están disponibles y otros datos más. Hay gente limpiando por todos lados. No sé si es muy futurista, pero está buenísimo. Hay taxis con pantalla luminosa por fuera y taxis con pantalla interactiva adentro. Máquinas de masajes por todos lados, con gente durmiendo y todo. Hola, voy a probar esta máquina de masajes. Me está hablando. Acá tuve que escanear este QR con la aplicación Alipay. Por 13 yuanes voy a aliviar el estrés. Y dice que a lo último también me va a dar un resumen de mi estado de salud. Pago recibido. Una bola que... ¿Ves cómo me aprieta el cuello ahí? Y puse a cargar el teléfono. Me voy a relajar. Gatos en vidrieras. Muchos juegos de arcade. Estos carritos policiales que parecen carritos de golf. O quizás son carritos de golf que parecen policiales, no lo sé. Esta campera motoquera tachada a la moto que tiene distintos estampados y algunos están buenísimos y que sirven para protegerse del frío y del viento. Y casi todas las motos tienen una. Como te mencioné antes en el video, los vehículos en Shanghai son en su mayoría eléctricos, por lo que es una ciudad bastante silenciosa. De hecho, esto que escuchás es el audio original de estos videos, donde las motos pasan y solo se escucha el sonido de los neumáticos sobre el pavimento. La desventaja es que aunque vengan de a muchas, no las escuchás venir y corres riesgo de que te pisen. Hay una cosa más, es prácticamente imposible visitar Shanghai sin en algún momento pasar por una de sus calles principales, donde vas a encontrar un montón de negocios y otras cositas más. Esta es la calle principal, se llama Nanjing Road. No solo que esta calle es enorme, sino que cada uno de todos estos edificios tiene como 10 pisos que dentro de cada uno hay un shopping con locales, o sea que es imposible recorrer todo en un solo día. Es un shoppingcito, allá hay otro, todo, tiene muchos pisos de comercios. Bastante lleno de gente, no tanto como a la noche, pero hay bastante gente, igual es bastante temprano hoy también. Sábado de la noche en Nanjing Road, en Shanghai. Cuando baja el sol, también refresca bastante. Esto es una onda Times Square, pero chino. Está bueno, qué sé yo. Está bueno para caminarla de acá para allá, quería verla de noche. Es la calle principal de Shanghai, donde están
todos los comercios. Y la mayoría de las marcas son marcas que están en Occidente también. Inclusive acá hay un Apple Store. Posta que parece Times Square porque lo iluminado que estoy es todo de la publicidad. Bueno, y de este farol. Pero la publicidad. Mira, si te dijera que estoy en Nueva York, ¿me crees? No sé por qué nos gustan tanto las pantallitas, pero qué lindo. Este trencito que está acá te lleva de una punta a la otra de la calle. Lo que queda averiguar es si es gratis o... No, mirá, 10 yuanes por persona. Y por 10 yuanes me voy a la otra punta de la ciudad. Me voy a la otra punta de la calle. Acá hay otro también, mirá. Con este también. Cantidad de gente que hay. China es un país en Asia. China tiene mucha gente. China queda en China. Shanghai no es la capital de China. Beijing es la capital de China. Estamos en Shanghai. Esa torre es alta, es muy alta.